Dios te bendiga en este día. Queremos saludarte nuevamente en nuestro discipulado virtual. Definitivamente el Señor tiene un plan para nuestras vidas. Definitivamente Él tiene un espacio creacional para cada uno de nosotros respecto a lo que nosotros podemos aportar, lo que nosotros podemos abordar en nuestras vidas, en cada uno de los papeles que nosotros desempeñamos como seres humanos. Y es precisamente de ese tema que queremos seguir platicando. Respecto a lo que nosotros hacemos en esta tierra. Yo no sé si tú te has preguntado cuál es la razón, cuál es el motivo de las cosas de que el Señor te permite estar hasta este día vivo. Déjame leerte este pasaje que estábamos platicando anteriormente en Salmos 82, 6 al 8. Dice: mi decreto es, ustedes son Elohim, dioses, jueces, hijos del Altísimo todos ustedes, pero morirán como los mortales, caerán como cualquier príncipe. Y esto confronta muchas veces la mentalidad del ser humano en el sentido de que nosotros entendemos y tanto del lado de parte de Dios por revelación de Él, como también aparte de la ciencia y el avance misma, es que hay una capacidad inmensa dentro de nosotros, es que hay una naturaleza que no necesariamente es puramente humana o intelectual, sino que también hay un vacío dentro de nosotros, lo cual nuestra alma está constantemente, como dice la misma palabra, está como aquel ciervo que brama por aguas en el desierto. Entonces nosotros necesitamos ser llenos de algo. En ese sentido, nosotros muchas veces cuando hay un desconocimiento de lo que es la palabra de Dios o de la revelación misma de Dios, nosotros buscamos en la ciencia, en la sabiduría humana, la llenura e incluso en las religiones, especialmente en este tiempo que hay mucha influencia de lo oriental. Entonces vemos así como en una reflexiología que puede ser en un momento de un beneficio, pues sencillamente. Sin embargo, cuando eso se monta a una especie de religión, como una especie de inducción así de nuestro subconsciente. Yo no sé si usted ha escuchado algún término, por ejemplo, que tiene que dejar su mente en blanco, tiene que dejar parar todo tipo de pensamiento para llegar a un tipo y nivel de relajación que no se alcanza con una conciencia pues presente. En ese sentido, estamos diciéndole a nuestro ser, a nuestro cuerpo, que se abra completamente la puerta de nuestro ser y que pueda pasar e intervenir todo tipo de espíritu. Y eso es bastante peligroso. Y eso es bastante delicado. Y nosotros debemos de entender que Dios tiene un orden. Y precisamente viendo este comentario alrededor de este salmo, es que el Señor nos confronta respecto a esa naturaleza misma que nosotros buscamos constantemente, la llenura. También nos damos cuenta que hay un límite, que hay un hasta aquí de parte de Dios. Nosotros debemos de entender que ese límite precisamente debe ser respetado en muchos aspectos. Cuando nosotros pues sencillamente vamos a la vida, por así decirlo, viviendo cada día nada más, estamos prácticamente pues sujetos a esta palabra. Sencillamente no hay salida, no hay escapatoria. Dice la Biblia que el hombre viva solo una vez y después el juicio. Pero también dice la palabra y a sus discípulos, precisamente el Señor Jesús dice que les digo que algunos de los que están aquí no verán muerte, sino que verán al Hijo de Dios regresando en el reino. Y eso es bastante interesante porque como que hubiera una confrontación respecto a lo que Dios dice aquí y conforme a lo que Jesús dice. Claro que eso es bastante profundo y bastante extenso de platicar. Sin embargo, entendemos que hay esperanza en Cristo Jesús, que no necesariamente nosotros estamos esperando únicamente el juicio, sino que más bien tenemos que entender que el Señor tiene una carrera para cada uno de nosotros, especialmente como líderes, como personas que estamos buscando la palabra de Dios. Y eso es, déjeme hacer otro comentario aquí. Cuando tú te involucras a buscar la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, cuando tú oras, cuando tú te esfuerzas un poco más que los demás, cuando dejas y entiendes que no solamente tienes que congregarte un día a la semana, sino que tienes que esforzarte el lunes, tienes que esforzarte el martes, el miércoles, el jueves, el viernes. Y entonces cada día es una batalla. Cuando entiendes esa parte, empieza a haber un hambre y el Señor pone el querer y el hacer en cada uno de nosotros. Y precisamente cuando eso suceda, muchos de nosotros pues nos preguntamos si nosotros somos pues los líderes adecuados para eso. Sin embargo, cuando esto sucede a nuestro alrededor,
prácticamente lo que está haciendo el Señor, formando en nosotros un líder, formando en nosotros como que sacudiendo un poco nuestro confort y diciendo, ok, tienes que y necesito que hagas tal cosa. Lo vemos en el lado de Gedeón, por ejemplo. Si ves el llamado de Gedeón, sencillamente él estaba tratando de ocultar pues alimento de los madianitas. Estaba haciendo algo que quizás los demás no estaban haciendo, o yo no sé si era la costumbre del pueblo en ese entonces, en el sentido de que todos trataban de esconder algo, pero precisamente Gedeón estaba trabajando, estaba esforzándose, haciendo un poco más de lo que debía hacer. O sea, sencillamente estaba buscando cómo salir adelante, y eso es precisamente lo que hace un líder. Nosotros no tenemos que ir como que a tomar un gran curso, en especialmente lo que respecta a la iglesia, sino que tener un corazón dispuesto a hacer un poco más que lo que regularmente haces, para que el Señor venga, para que el Señor tome el control de ese deseo que hay en tu vida, que hay en tu corazón, y pueda desarrollarse. Y volviendo a este punto, cuando nosotros sacamos a Dios respecto a las decisiones que nosotros tomamos, sencillamente estamos sujetos a precisamente a solo presentarnos a un juicio delante de Él y no ver todo lo que hay a nuestro alrededor, porque ¿qué más hay? Uno tiene que ponerse a pensar y a reflexionar. Mi negocio está en pos de lo que Dios quiere, mi trabajo está en pos de lo que Dios quiere, pues mi familia está en pos de lo que Dios quiere, o estoy haciendo lo que a mí me parece. Porque precisamente es lo que pasaba en el tiempo de los jueces antes que iniciaran la serie de jueces. A ese pasaje bastante interesante, a mi parecer, en el que dice que todo Israel hacía lo que bien le parece. Y esto en estos tiempos es muy marcado, porque parece ser que nadie necesita de un líder, necesita de un pastor, necesita pues de un profeta, de un ministro de parte de Dios para poder ser guiado. En mi caso, yo he entendido eso y he entendido que a través de la guianza, a través de lo que Dios derrama a través de sus siervos, uno obtiene una guianza respecto a la vida, respecto a los tiempos, respecto a las decisiones que tiene que tomar y cómo desarrollarse. Porque si incluso en aquellos cursos siempre, por caros que sean, siempre te van a indicar que necesitas esta palabra coach. O sea, necesitas un guía, necesitas una persona que te esté marcando el paso para seguir. Y también la Biblia misma dice, que pues hay ciegos que guían a otros ciegos. Y eso independientemente del conocimiento que tengan, porque aquí se refería a aquellos eruditos religiosos de ese tiempo. Más bien nosotros debemos de entender que tenemos que seguir a un líder que no solo se enfoca en el conocimiento intelectual de los estudios, sino más bien se enfoca también en la oración, en el estudio de la palabra en sí y en el buscar a Dios de manera personal, de manera que su testimonio refleje la imagen de Cristo. Y ese es un líder precisamente que es necesario escuchar. Ese es un líder que es necesario pues seguir en su momento, si ese es la indicación de parte de Dios. Digamos un poquito más adelante, dice la palabra del Señor. Aquí respecto a esto, dice en Génesis 3:19, dice, en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, porque al polvo volverás y al polvo serás tornado. Y esto es bastante interesante, porque aquí hay un espacio que Dios crea, que un Dios forma respecto al pecado después de que el hombre peca. Nosotros debemos entender que cuando estamos nosotros en el plan de Dios, cuando estamos en una especie de en paz con Dios, hay una esfera a nuestro alrededor. Pero cuando nosotros estamos fuera de esa esfera, cuando somos echados de la presencia de Dios, por así decirlo, usando esta figura del Edén, cuando Adán peca y es sacado, nosotros debemos de entender precisamente de que estamos exentos de muchas bendiciones que deberían estar activas. Nosotros pues sencillamente decidimos eso. Cuando nosotros pecamos, nos alejamos del espacio que el Señor creó para cada uno de nosotros para poder desarrollarnos. Nos alejamos de ese espacio. Definitivamente nosotros debemos de buscar esa cercanía con Dios. La palabra de Dios dice que pues el tabernáculo caído de David ha sido el que va a ser restaurado en este tiempo, y fue restaurado a través de nuestro Señor Jesucristo. En ese
sentido, el espacio que por Adán, por la muerte de ese Adán, fue perdido, nosotros lo entendemos que fue restaurado en el cuerpo y sangre, pues en el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto, sin embargo, aplica cuando nosotros, pues sencillamente no estamos en el espacio, cuando estamos fuera de ese espacio de parte de Dios creado. Entonces, déjeme platicar un poco a este espacio creacional negativo del alma, porque nuestra alma está constantemente creando cosas que sencillamente no son agradables muchas veces. La ira, por ejemplo, el odio, el resentimiento, la envidia, los celos, la vergüenza, la culpa. Y cada una de estas cosas, la desesperación, desilusión, lujuria, cinismo, la soledad incluso, son enfermedades muy comunes, enfermedades del alma muy comunes en este tiempo. Y si nosotros padecemos en esto, yo por ejemplo estaba estudiando esta parte y veía que muchas de esas cosas, aunque no son tan marcadas porque el Señor está trabajando en mi vida, sin embargo, aún así tienen ciertos rasgos que es importante tomar en cuenta y decir, ok, esto no es lo que Dios desea, esto no es lo que Dios quiere para mí. Yo debo de entender de que precisamente Dios quiere lo mejor para mi vida, no desea un campo negativo en mi vida, sino que más bien desea un campo de prosperidad, de restauración, de pues sencillamente de, como dice la palabra, amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Entonces, nuestra alma está constantemente creando. Estamos nosotros creando sentimientos buenos y sentimientos malos. Pero el punto aquí es ver que nosotros estemos dentro de ese jardín del Edén, usando esta figura, o sea, dentro de Cristo, recibiendo la comunión con Él, recibiendo pues sencillamente de las bendiciones y de la revelación con Él, y no estando fuera de ese Edén. En ese sentido, echados fuera del huerto, porque si estamos en esa posición de que estamos excluidos de la gloria y de la presencia de Dios, nosotros nos vamos a ver más fácilmente influenciados por ese tipo de situaciones. Yo no sé si en algún momento, después de que tú hayas intentado, por ejemplo, hacer algo bueno, hacer algo agradable para Dios, te has visto afectado en tu salud, te has visto cansado más de lo normal, has tenido una batalla. Déjame decirte que has tenido una batalla espiritualmente hablando. Muchos de nosotros nos damos cuenta de que cada vez que nos esforzamos en lo espiritual resulta en un cansancio, muchas veces físico, incluso en un ataque de parte del enemigo. Y eso muchas veces en nuestra ignorancia, porque te puedo decir que hay mucha inexperiencia en mi vida y estoy aprendiendo. Sin embargo, me he dado cuenta que debo yo de acercarme a Dios, que debo de levantarme, que debo de pedir ayuda si es necesario. Para eso necesita la administración, para eso necesitamos no estar solos, sino que precisamente, por ejemplo, en mi caso, acercarme a mi esposa y decir, por favor, ora por mí. Y están los líderes también, por favor, hermano, ore por mí, etcétera, etcétera. Y yo debo de pedir auxilio sencillamente, porque no debo de pensar que yo puedo hacer las cosas con mis propias fuerzas, porque no es de esa manera, sino más bien debo de entender que el Señor pues también no nos ha dejado solos y debemos de acudir a Él, debemos de doblar rodillas y también a rodearnos de personas que edifiquen, personas que restauran, personas que se levanten en el nombre de Jesús a bendecir nuestras vidas y no personas que vengan a decirnos, ok, ¿para qué fuiste? Si ahora estás quejando, ¿para qué hiciste esto? Si no, ahora estás de esa manera, porque nos van a afectar aún más y van a afectar nuestra alma. Entonces, platicando un poco esto respecto a las batallas que sencillamente en nuestra vida diaria pues suceden, y nosotros debemos de entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, que Dios quiere que cada uno de nosotros precisamente nos desarrollemos de una manera pues correcta y no incorrecta. Veamos este pasaje en la palabra de Dios. Dice en Mateo 15:19, dice: porque del corazón provienen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, este es un espacio pues creacional negativo del corazón. Sencillamente en nuestro corazón suceden cosas muy profundas y muy complejas. Muchas veces no sabemos traducirlas en palabras, pero los pensamientos están allí.
O sea, yo no puedo quitar esos pensamientos de ahí porque muchas veces, como dice esta parte, provienen de mi corazón. En este sentido, yo lo que tengo que hacer, pues como dice la palabra, dame, hijo mío, tu corazón. Y yo tengo que venir y llenar y primeramente vaciar cada una de estas cosas negativas que vienen afectando mi vida, que vienen pues contaminando mi vida y por consecuencia estoy contaminando pues la vida de los que están a mi alrededor. Y en ese sentido yo tengo que venir y decirle al Señor, por favor, límpiame, por favor, cámbiame. Por favor, haz algo en mi vida, haz algo en mi ser. Nosotros precisamente muchas veces tenemos una batalla interna tan profunda y tan arraigada que pensamos que es normal. Pensamos que estos pensamientos, que este tipo de situaciones son cosas normales que tienen que pasar porque son parte de la vida diaria. Pero no necesariamente es así. No necesariamente es así. No tenemos que conformarnos a decir, ok, eso está pasando en mi vida, no pasa nada, todo el mundo lidia con eso, así como me pasó a mí, le puede pasar a cualquiera. Es correcto, es cierto. Sin embargo, el Señor ha prometido de que Él puede restaurarnos, de que Él puede limpiar nuestra mente y nuestro corazón. Él nos ha pues prometido de que Él no nos va a dejar solos. Él nos ha prometido de que si nosotros perseveramos en el pensamiento de Él, buscamos su palabra, si nosotros nos entregamos a Él, Él va a escribir su ley en nuestros corazones y por consecuencia todo ese tipo de situaciones, todos esos pecados que de alguna manera están arraigados tan profundo y tienen una raíz tan profunda, pueden ser arrancados en el nombre poderoso de Jesús. Es más, ahí donde estás, si estás tú atento a esta palabra y el Señor te habla a tu corazón, levanta ahí tus manos y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre Celestial, por aquellas personas que tienen una batalla constante, que han estado por años por un pensamiento de altivez y especulación que se levanta en contra del conocimiento de Cristo, bajo la autoridad delegada sobre mi vida, Señor. Vengo, Señor, desarraigando en el nombre de Jesús y poniendo a la obediencia, Señor, a tus pies todo pensamiento de altivez, Padre. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, por favor, sembrando la semilla de tu palabra en esos corazones para que pueda florecer, mi Dios Todopoderoso, aquello, Señor, que es de edificación, para que salga un renuevo, mi Dios, de ese corazón y pueda transformarse, mi Dios, y pueda avanzar y recuperar el tiempo perdido por el pecado y por la iniquidad. En el nombre poderoso de Jesús, que la sangre tuya, Señor, limpie todo pecado y que limpie, Señor, iniquidad en la vida de mis hermanos y mis hermanas y puedan, Señor, Padre, ser envueltos en tu paz. En el nombre de Jesús, Señor, yo declaro una palabra de bendición y de restauración a sus vidas. Te damos gracias y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú lo harás, Señor. La palabra que tú has enviado, Señor, no regresará vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, definitivamente hay batallas, definitivamente hay situaciones difíciles, pero también es cierto que el Señor está en medio de nosotros. También es cierto que Él quiere tomar el control de nuestras vidas si nosotros así nos place, en el sentido de que Él está constantemente, como dice su palabra, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces hay una batalla constante que nosotros debemos de inclinar la balanza hacia el lado del espíritu. Si nosotros lo buscamos de todo corazón, amén, como dice aquel canto. Entonces dice la palabra en Colosenses 3:10, dice, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Entonces hay una renovación. Así como hay una expulsión del huerto, así también el Señor creó un camino para que nosotros volvamos a la casa del Padre. Y precisamente no podemos regresar a la casa del Padre de la misma forma en que nosotros estamos en este momento. Quizás con contaminación, quizás con situaciones que sencillamente no le agradan a Dios. Entonces es necesario que nosotros entendamos que Él nos ha puesto en este espacio y en este momento y ha creado un espacio para que tú y yo seamos revestidos de un nuevo hombre. Necesitamos el verdadero conocimiento.
necesitamos precisamente lo que viene de parte de Dios. No podemos nosotros, pues precisamente, dejar que lo que ya hemos aprendido, lo que ya hemos pues instituido en nuestras vidas, deje de ser. Yo no sé si has tenido, por ejemplo, cuando te encuentras con el Señor Jesús, la necesidad, vuelvo a decir esto, de buscar, de leer su palabra, de estudiar su palabra, de orar un poco más, de levantar tus manos. Y eso es parte de las cosas que un hombre renovado puede ser. Claro que son cosas físicas, claro que son cosas que uno tiene que decir, ok, levanta tus manos. Y a veces somos obligados a hacerlo en la casa del Señor porque nos es incómodo el nosotros levantar nuestras manos. Pero conforme va pasando el tiempo, se nos hace más fácil nosotros poder decir, Señor, yo bendigo, yo alabo tu nombre, tú me has creado a mí, yo no me he creado a mí mismo. Yo, Señor, declaro que esta semana va a ser una semana de bendición. Yo declaro, Señor, que esta semana va a ser una semana de restauración. Por favor, permite que la bendición de este día, Señor, que el pan nuestro de cada día, Señor, que sea, Señor Padre, para mi vida, que pueda, Señor, ser satisfecho en mi espíritu. Y uno puede desarrollarse en cada una de esas oraciones tan preciosas que el Señor le da de manera, pues, personal. Y eso es parte de un hombre nuevo. Sin embargo, pues, así como, pues, como dice la palabra, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Muchas veces en nuestra edad, la palabra nefio, a que se refiere a la edad del bebé, que es amamantado, aún que es pues, en estado de no puede ni limpiarse a sí mismo, sencillamente está en pañales y está en cuidado y está bajo tutores. Entonces yo debo de entender que hay una edad en la que yo debo ser más sumiso, y eso es precisamente en el desarrollo mismo de la vida. Cuando tú empiezas en el camino del Señor, debes de dejar de hablar lo más posible y de escuchar lo más que puedas. Y a partir de ahí, poner en acción todas las cosas que el Señor, claro, basado en su palabra, lo que el Señor, lo que tu pastor te está diciendo, lo que tu líder te está diciendo, lo que la persona que te está aconsejando, que sea basado en la palabra del Señor. Entonces, esto fue lo que me aconsejaron. Voy a ir a la palabra, voy a confirmarlo, voy a leerlo, voy a memorizarlo, voy a ponerlo por obra para que el Señor me revista de ese hombre nuevo, para que este espacio que estoy creando sea un espacio de bendición, de restauración, sea un espacio que realmente fluya la leche y la miel, como aquella pues tierra prometida que el Señor nos ha pues delegado. Amén. Y veamos este pasaje. Dice, así es la iglesia. Dios nos ha encomendado diferentes funciones, poniendo a unos como apóstoles, a otros como profetas y a otros como maestros, y también hay los que hacen milagros y los que pueden sanar a otros, y los que ayudan, los administradores, los que poseen el don de hablar en lenguas extrañas. Este es el espacio de restauración. Entonces, amado hermano, en nuestra casa, en la iglesia, deben de fluir estos dones, deben de fluir los 5 ministerios. No porque una denominación lo declare sí o no, sino más bien lo que dice la palabra del Señor. La palabra del Señor declara que estas son las funciones delegadas en la iglesia. Entonces, en ese sentido, deben de haber estas funciones, no solamente como un título, porque sencillamente no funciona así, no hay un respaldo de parte de Dios. Porque en este tiempo muchas veces hay certificaciones de todo tipo, hay certificación de esto, lo otro, y puede ser que esa persona tenga un certificado que lo ampare de manera legal de pues ejercer ese oficio. Pero ¿qué hay de lo espiritual? Nosotros debemos de buscar la certificación espiritual, la certificación de parte de Dios. En ese sentido, nosotros debemos de seguir a una persona que está certificada de parte de Dios, única y exclusivamente, y nosotros debemos de entender que el Señor pues sencillamente está marcando y enviando a sus hijos, a sus hijas, a esos ministros, a esos siervos y siervas que no buscan lo suyo, que no buscan enriquecerse en sí de aquellos que están necesitados de la palabra del Señor, sino más bien busca que aquellos que son pues adoradores en espíritu y en verdad, aquellos que son discípulos y son capaces de tomar su cruz y seguirla. Entonces, la situación de tomar la cruz definitivamente requiere de un esfuerzo personal que no puede ser
pues sencillamente trasladada esa responsabilidad a alguien más, sino que cada uno de manera personal debe de entender que tiene un papel en el camino del Señor, en la iglesia que debe de cumplir. Entonces, ¿cómo está tu papel respecto a las cosas que tú haces en la iglesia? Porque aquí al inicio está hablando de los ministros, está hablando de aquellas personas delegadas de parte de Dios que ejercen una función primaria, pero de ahí para abajo también están las funciones que son las funciones ministeriales o las funciones de casa, respecto a los dones, respecto a las cosas que el Espíritu Santo te ha regalado a ti como pues hijo de Dios. En ese sentido, ¿cómo está tu don de profecía? ¿Cómo está el don de ciencia? ¿El don de sabiduría? ¿Cómo está tu enseñanza, por ejemplo, si es el don que te ha dado? ¿Cómo está ese don de administración que el Señor te ha dado? ¿Cómo está ese don de hablar de lenguas? ¿Y cómo está ese don de interpretarlas? O sea, cada una de estas cosas ejercen una función y nos edifican los unos a los otros. Por ejemplo, la función de administración es algo que realmente yo deseo para mi vida respecto a administrar el tiempo. Y una de las cosas más sencillas que podemos hacer es precisamente crear un schedule literal, un horario para que yo pueda seguirlo y yo pueda pues marcar y hacer mucho más de lo que ahora estoy haciendo. Tengo que administrar mi tiempo y por consecuencia también tengo que tener una administración financiera, etcétera. Pero también está la administración en lo que respecta a las cosas de Dios, en lo que respecta a las cosas que son sagradas. Y muchas veces nosotros damos por sentado o no damos el valor necesario a cada una de esas cosas, porque pues pretendemos ir solo en el vaivén de la vida, y eso sucede mucho, especialmente cuando uno está joven, cuando uno está solo, no tiene como que la responsabilidad de tener como que un tiempo para esto, un tiempo para lo otro, sino que uno solo pues trabaja, regresa, come, se duerme, se desvela y luego pues vuelve a trabajar y etcétera. Está como un círculo, pero no tiene como que más propósito más que eso. Quizás va a la iglesia, quizás no. Cuando quiere va, cuando no quiere no va, porque no hay alguien que le ejerza un tipo de presión y de responsabilidad en su vida. Pero cuando uno está con alguien más, cuando uno tiene una pareja, ya sea pues si estoy hablando con un hombre o con una mujer, sencillamente el sentido de responsabilidad y el sentido de tiempo cambia, y tiene que uno entender que muchas veces en ese tiempo de soltería mal administró el tiempo y por lo tanto dejó de aprender demasiadas cosas, dejó de invertir, por ejemplo, en sí mismo, pudiendo haber aprendido una habilidad que le pueda generar más, pudiendo pues echar a andar una idea que él tenía. Sencillamente se relajó y como tenía suficiente para cubrir todo, sencillamente se estableció de esa manera. Sin embargo, cuando se encuentra en las responsabilidades más adelante, se da cuenta que no tiene demasiado y tiene que volver a comenzar. Entonces, eso es algo que sencillamente yo puedo contar como testimonio en mi vida, que definitivamente hay muchas cosas que pudieron haber sido diferentes. Sin embargo, el Señor tiene misericordia para podernos y llamarnos a cada uno de nosotros la atención y podernos decir: tienes que administrar bien el tiempo, tienes que administrar bien tu vida, tienes que tener un espíritu pues también de dominio propio, tienes que tomar ese espacio que yo te he dado para producir algo bueno, para producir algo que es de bienestar, y pues sencillamente no puedes seguir en la misma situación que hasta ahora estás. Definitivamente el Señor quiere que nosotros lleguemos al punto, deje compartir esta parte de aquí. 2 Corintios 5:17. Por consiguiente, donde hay un cristiano, hay humanidad nueva. Dice, esto es interesante, ¿va? Lo viejo ha pasado, miren, existe algo nuevo. Entonces existe un espacio de alegría, existe un espacio de restauración, existe un espacio que realmente antes no pasaba o no sucedía. Entonces yo no sé cómo es, existe un espacio de diversión, existe un espacio de vitalidad, de felicidad, de gratitud, de amor, de paz, de esperanza, de inspiración, de serenidad, de empatía, de comprensión, de admiración, de aceptación, de optimismo. Entonces cada una de estas cosas yo las necesito en mi vida. Mi alma está
pues sedienta precisamente de eso. Tengo que dejar en algún momento el odio, tengo que dejar en algún momento la ira, tengo que dejar en un momento la lujuria, tengo que dejar todo ese tipo de situaciones que vienen contaminando mi vida y decirle, Señor, por favor, lléname tú. Lléname de tu Santo Espíritu, que seas tú, Señor, por favor, glorificado en todo tiempo, en todo lugar, y que este espacio, Señor, que has permitido que yo crea, sea, Señor, un espacio de bienestar, sea un espacio, Señor, en el que yo entienda de que tú quieres fluir. Así que